Hermanos, hemos hablado anteriormente sobre el divorcio según al tema tratado en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Ese tema de Marcos 10 habla del divorcio y nos hemos detenido ahí. Resumiendo una pregunta muy frecuente que respondimos en el mensaje anterior: ¿cuáles son los motivos bíblicos del divorcio? La respuesta es la inmoralidad sexual, entre paréntesis, adulterio, y el abandono por un cónyuge incrédulo. ¿Hay motivos adicionales de divorcio más allá de estos dos? Posiblemente. El divorcio debe ser tratado ligeramente o empleado como el primer recurso. Es la pregunta que hago esta mañana. Absolutamente no. Dios es capaz de cambiar y transformar a cualquier persona. Dios es capaz de sanar y renovar cualquier matrimonio. El divorcio debe ocurrir solamente en los casos de pecado atroz, impenitente y repetido. Los fundamentos correctos para el divorcio son dos y solamente dos. Puesto que el matrimonio es un pacto de compañerismo, los únicos fundamentos correctos para el divorcio son aquellos que contradicen absolutamente su identidad como tal. Según la Biblia, solo el abandono y el adulterio proporcionan fundamentos para el divorcio. Y eso es lo que he venido explicando. En la Biblia hay dos razones, dos fundamentos bíblicos para el divorcio. El primero es el adulterio y el segundo es cuando abandonan al creyente. El abandono es la negación absoluta de un pacto de compañerismo. Por tanto, proporciona el derecho de divorcio, como lo dice 1 Corintios 7:15, yo lo voy a leer. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7:15. El adulterio es el segundo fundamento para el divorcio. ¿Qué es el adulterio? Si decíamos que el abandono es la negación absoluta de un pacto de compañerismo, el adulterio es la violación absoluta del supremo privilegio y sagrado corazón del pacto matrimonial, como lo dice en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por esta razón concede también el derecho al divorcio a la parte ofendida, como lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 31 y 32, Mateo 19 versículo 9. No es necesario ejercer el derecho al divorcio. Puede ser imprudente ejercer tal derecho. Sin embargo, no es pecado para la parte ofendida ejercer ese derecho. ¿Cuándo es imprudente? Un ejemplo: la esposa se entera o el esposo se entera que su cónyuge ha adulterado. Entonces al día siguiente llama al abogado para que ejecute el divorcio, y así de simple. Por eso es que afirmo que puede ser imprudente en tales casos, puedo decirlo, hacerlo muy rápido, pero sin embargo la parte ofendida tiene todo el derecho bíblicamente de hacerlo. Y por eso es que este tema del divorcio es un tema de consejería pastoral. Es un tema que debe ser tratado con consejeros. Tiene que haber doctrina bíblica, oración, porque no es fácil este proceso. Ahora bien, existe otra pregunta muy frecuente sobre el tema. ¿Un cristiano divorciado puede volver a casarse? La pregunta. ¿Un cristiano divorciado puede volver a casarse? ¿Cuándo podría permitirse esto?
¿Y bajo qué condiciones? Es la pregunta de esta mañana. Es difícil resolver la enseñanza de Jesús con respecto a esta pregunta. En parte porque cuando Jesús abordó este problema en Marcos capítulo 10, fue dentro de un contexto donde Él quiere poner fin a una disputa de dos escuelas rabínicas de aquella época. ¿Se acuerda que hicimos una investigación histórica y en aquellos tiempos habían dos escuelas rabínicas? Que una era la escuela de Shammai, que era una escuela muy conservadora, y la otra escuela era la de Hillel, que adoptó una postura liberal sobre el tema del divorcio, la de Hillel. Entonces Jesús está respondiendo a los fariseos, cuando obviamente ellos tratan de tentar a Jesús, de buscar una respuesta de Jesús con el propósito de atraparlo, hacerlo caer. Jesús tiene en mente lo que está sucediendo en ese momento. Él quiere poner fin a esos dos debates teológicos en cuanto al tema del divorcio. Los eruditos religiosos se acercaron a Jesús y lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, hablando de un hombre que se divorcia a su esposa por cualquier razón. Ese era el tema. Al responder, Jesús les recordó a los fariseos que Moisés dio una prohibición para el divorcio en el Antiguo Testamento, pero que al mismo tiempo el propósito original del matrimonio no incluía el concepto del divorcio. Él reconoció la provisión de Moisés. En ningún momento Jesús reprende a Moisés. ¿Y por qué? Porque si Moisés hablaba, ¿quién estaba detrás hablando? Era Dios. De modo que Dios en el antiguo pacto dio claramente una provisión para el divorcio. Y yo no sé si usted se acuerda que haya leído el Antiguo Testamento. En el libro de Nehemías hubo un divorcio masivo en los tiempos de Nehemías y Esdras. Cuando yo veía eso, yo decía, wow, pero Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero ahí hay divorcio. Ya después lo entendí profundizando con los maestros bíblicos. Era necesario un divorcio en ese momento. Era la voluntad de Dios de un divorcio en ese momento. Imagínense, es el problema de siempre y es el mismo problema hoy en día. El pueblo de Dios juntándose con personas inconversas. Y acuérdense que el Mesías estaba por venir. ¿Qué hubiera pasado con el linaje? El linaje Jesús tenía que venir en un linaje de israelitas puros. Entonces era necesario poner fin, en ese momento era necesario poner fin ese pecado de yugo desigual. Entonces en ese momento era la voluntad de Dios ese divorcio masivo. Sin embargo, puesto que Jesús se refería a eso, les recuerda que el propósito original no era el divorcio. No era el divorcio. Por eso, mis hermanos, nosotros en Cristo tenemos que volver al plan original. ¿Cuál era el plan original? Que si dos cristianos se casan, ¿cuál es el plan original, mis hermanos? Es que permanezcan hasta el final. No es el plan de Dios que dos cristianos se divorcien. Ese nunca ha sido el plan de Dios. Pero si te das cuenta, ocurre hoy en día. Ahora bien, la manera en que vemos el divorcio, sin embargo, puesto que Jesús se refiere a eso, les recuerda que el propósito original no era el divorcio. Algunos han concluido que lo que Jesús estaba haciendo era quitar la prohibición del Antiguo Testamento en cuanto al divorcio. Y es decir, que no hay justificación alguna para el divorcio. Y eso vamos a analizar hoy. Hay dos posturas. Hay unos que no están de acuerdo, un grupo teológico que no está de acuerdo con el divorcio, por cualquier causa. No. Aunque quizás se vayan a muchos extremos, el esposo o la esposa adultera y no hay divorcio. Tiene que aguantar ahí, tiene que esperar.
Hay dos posturas teológicas. Ahora bien, la manera en que vemos el divorcio estará tremendamente relacionada con nuestra forma de ver la pregunta del segundo matrimonio. Y vamos a hablar hoy día del segundo matrimonio. Si usted opta la posición de que el divorcio nunca es legítimo, esa es una posición, que el divorcio nunca es legítimo, entonces tendrá que decir que el segundo matrimonio de una persona divorciada tampoco lo es, ¿verdad? Es causa-efecto. Así que antes de hablar sobre la legitimidad del segundo matrimonio, primero debe establecer si hay o no hay bases legítimas para el divorcio. Verdaderamente, este estudio lo he tomado de dos teólogos muy reconocidos de esta época, el doctor Sam Waldron y el doctor R.C. Sproul. Son teólogos muy respetados, respetuosos con la Escritura. Y yo estoy de acuerdo con esta postura, mis hermanos. Yo adopto la posición de que en realidad sí hay bases legítimas para el divorcio. Una es la infidelidad sexual y la otra es la separación o el abandono al no creyente. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que sí, la Biblia permite divorcio en dos casos. Pablo dice que si un esposo no creyente decide romper y se marcha, el creyente queda libre. Ahora, la pregunta es, ¿qué entiende usted por la palabra libre? ¿Significa dejarlo ir y luego vivir una vida de celibato y soltería? ¿Qué entiende usted por quedar libre? Algunas personas adoptan esa posición. ¿La posición cuál? Ya mi esposo me dejó, entonces quedaré soltera por el resto de mis días. Algunos optan esa decisión, algunas personas adoptan esa posición. Creo que Pablo quiere decir libre del contrato matrimonial, de los juramentos y obligaciones. Esa es la postura por la cual yo me inclino. Que a lo que Pablo dice libre, se refiere libre al contrato matrimonial que hicieron, a los juramentos y a las obligaciones que eso conlleva. Ahora es una persona considerada soltera y yo creo libre para volver a casarse, obviamente en el Señor, como lo dice la Escritura. Los matrimonios de los cristianos deben ser en el Señor, bajo la regulación bíblica de casarse en yugo igual y no desigual. Así que yo adopto la postura de que una parte inocente en el divorcio es libre para volver a casarse. Esa es mi postura, mi hermano, y verdaderamente yo respeto si usted tiene la otra postura. Pero he demostrado que hay dos fundamentos bíblicos para poder divorciarse. Asimismo, entendemos que la palabra libre es que queda ya soltero para poder, si quiere, rehacer su vida. Ahora, cuando decimos inocente o culpable, reconocemos que cada uno contribuye al colapso de un matrimonio. Verdaderamente, cuando dos se divorcian, ¿la culpa es de quién es? ¿Es de uno o de los dos? De los dos. Al decir parte culpable en este estudio, me refiero al que cometió el pecado lo suficientemente serio para disolver el matrimonio. A eso me refiero con la palabra culpable. Sin embargo, yo diría también que aún la parte culpable puede volver a casarse si hay un arrepentimiento auténtico. Quizá usted no esté de acuerdo, pero he venido manifestando de que el divorcio no es un pecado imperdonable. Solo hay un pecado en la Biblia que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, yo diría también que aún la parte culpable, si tiene un arrepentimiento bíblico, en algún momento podría de nuevo contraer matrimonio. Bueno, hemos terminado esta parte del divorcio y ahora considero importante también hablar sobre el matrimonio bíblico.
Y empecemos por la definición del matrimonio. El matrimonio es, y como lo dice, como una frase tan linda que lo describe J. Adams, dice, un pacto de compañerismo. Qué linda frase. El matrimonio como un pacto de compañerismo. Es decir, una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente, que los introduce en una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo, y me encanta esta parte, un compañerismo multidimensional durante toda la vida. Y ya voy a explicar por qué multidimensional. Pero eso es un matrimonio. Un matrimonio es un pacto de compañerismo, es una promesa pública, una promesa formal, jurada por un hombre y una mujer, donde ambos se unen matrimonialmente con un propósito de compañerismo durante toda la vida. Y ya explico lo que significa multidimensional. Hablemos ahora sobre el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito? Que hoy verdaderamente está tan distorsionado. Hay amor a primera vista, y como hay amor a primera vista, ya está el propósito del matrimonio. Ahí está. El amor a primera vista. El Cupido los flechó. Ahora hablemos sobre el propósito del matrimonio. Y el propósito predominante del matrimonio es proporcionar al hombre y a la mujer un compañerismo mutuo. Ese es el propósito del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Y si usted ve la narrativa, usted se da cuenta que Adán estaba acompañado de ¿qué? Tenía a todos los animales. Entonces tampoco, hermanos cristianos, no creas que tu perrito es tu compañero ideal, o tu gatita. No caigas en ese juego, porque Adán ya tenía demasiado, más que tú. Adán le puso el nombre a todos los animales, ¿verdad? Adán tenía todos los animales ahí, y verdaderamente con todo eso, si te das cuenta, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, él teniendo a toda la creación ahí, ¿y cuál es el ambiente para Dios? Está solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La pregunta era, si en este texto de Génesis 2:24, ¿quién era el suegro de Eva? Porque vemos en Génesis 2:24 que dice, Génesis 2:24, recién está empezando todo, ¿verdad? Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién era el papá de Adán? ¿Quién era la mamá de Adán? O sea, ¿cuál era la suegra de Eva? El suegro de Eva. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es para nosotros, mis hermanos. Eso es para nosotros. Es el fundamento del matrimonio. Quiere decir que hay una separación y al mismo tiempo, si te das cuenta, hay una ruptura y al mismo tiempo hay una unión. Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Mire la frase que usa. Por eso decimos que el matrimonio es un compañerismo muy profundo, multidimensional. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ya vamos a explicar esa palabra pacto. Malaquías 2:14 dice, mas diréis,
¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Si se da cuenta, mira las frases. Tu compañera, la mujer de tu pacto. Si puedes repetirle ahora el hombre al lado en el oído a tu mujer: eres mi compañera, la mujer de mi pacto. Voy a esforzarme para no ser desleal, que es lo que los textos dicen. Los hombres y mujeres hoy tenemos que cuidarnos. Vivimos tiempos difíciles, siempre ha habido tiempos difíciles. ¿Te imaginas cómo debe haber sido cómo era la parte sexual en Sodoma y Gomorra? Pervertida. Y ahora, si te das cuenta, hombres y mujeres tenemos que cuidarnos día a día de no ser desleales con el hombre o la mujer que tenemos al lado. En estos textos se revelan que este compañerismo, ¿por qué es multidimensional? ¿Por qué es multidimensional? Porque involucra la parte sexual, involucra la parte vocacional, incluye también la parte verbal y la parte emocional. Y por eso es que hay que trabajar nosotros como iglesia. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Hoy se piensa que todo debe ser sexual y emocional, y no solamente es así. No solamente es así. Ahora bien, los pasajes bíblicos que he mencionado anteriormente muestran la actividad constitutiva del matrimonio, que es un compromiso con el pacto matrimonial y su realización. Y veíamos en el seminario en esta semana cómo Dios usa figuras en el Antiguo Testamento de relacionar, de él ser el esposo e Israel ser la esposa. Por eso es que ahora en el Nuevo Testamento las figuras, ¿cuáles son? Que la iglesia es la novia, la esposa. O sea, él usa mucho esas figuras, y es interesante porque él ve, nosotros estamos en un nuevo pacto. Entonces, para él, el matrimonio es figura de lo que nosotros somos con él como iglesia. Estamos en un pacto, y también Jesús dijo que somos sus amigos. ¿Recuerda? O sea, se mantiene la figura de pacto, promesas, fidelidad. Él ha prometido ser fiel, ¿con quién? Con su iglesia, ¿sí o no? Nosotros somos muchas veces los infieles. Él ha prometido ser fiel. Él es nuestro compañero, él es nuestro esposo en la figura que él muestra. Y vaya a Ezequiel capítulo 16, por favor. Mire esta conexión, esta figura, como Dios ve a Israel. Dios ve a Israel como su novia, como su esposa. Mire cómo lo ve Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Es una exhortación de Dios a través del profeta Ezequiel, porque tú sabes cómo fue Israel. Continuamente era infiel con Dios. Se entregaba a sus ídolos, se entregaba a otras naciones. Lo tenemos, Ezequiel capítulo 16, versículo 1. En su Reina Valera tiene un titular ahí. ¿Cuál le pusieron? Infidelidad de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti,
para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, y con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, y estabas desnuda y descubierta. ¿De quién está hablando Dios? ¿A quién le está hablando? A su pueblo, Israel. Miren las figuras que usa, ¿verdad? Las figuras de un esposo. Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento. ¿Sí le ves? Te di juramento. ¿Y qué más? Y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, fuiste mía. Primero es juramento, pacto. Primero es oficial el asunto, y después es mía. Ya es una figura de que habla de la parte sexual, pero hoy es al revés, ¿no? Primero es mía y luego es... ¿Hay pacto? ¿Hay pacto? ¿Hay juramento? ¿O hay unión libre? Nosotros estos temas debemos dominarlos, mis hermanos, y ser firmes. Ser firmes. Queremos familias que Dios bendiga, entonces tienen que ordenarse en esta área. Versículo 9. Fuiste mía. Versículo 9. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. ¿Sí o no? Hay muchos principios para los varones de cómo tratar a las mujeres, ¿sí o no? ¿Ah? Yo no la puedo vestir de seda a mi esposa. De poliéster. De seda, no, de algo. Te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Si te das cuenta, cuando un cristiano se enreda con el mundo, cuando un cristiano se enreda con el mundo, acuérdate que Dios es celoso. Mira las figuras que usa Dios. Nosotros somos su iglesia, y si somos la iglesia, somos la novia, somos la esposa, ¿verdad? Cuando nos vamos al mundo, ¿qué estamos haciendo? Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron
suya eras. Es fuerte esto, si te das cuenta. No es que fue solamente con uno, sino con muchos. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Más, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y la cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz, ¿para quién? Para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta de sangre. ¿Se acuerda la figura del inicio? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Hermanos, o Dios está exagerando o verdaderamente hizo Israel eso. Así es un creyente cuando se va al mundo. Comienza a tener muchos ídolos y comienza a fornicar con sus ídolos. Así son los creyentes cuando se van al mundo. Y se olvidan de las bendiciones del Señor. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, tampoco te saciaste. ¿Con quién fornicó? Con Egipto. ¿Con quién más? Los asirios. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una pregunto, ¿así predican a Dios hoy día? Predican así a Dios hoy día, hablando así. Esas son las figuras que Él usa cuando su pueblo es infiel, desleal, cuando comienza su pueblo a practicar pecado. Por eso es serio cuando una iglesia comienza a practicar pecado. Dios habla así. ¿Por qué les he traído este texto? Para que ustedes vean cómo Dios ve a su iglesia como un matrimonio, como un juramento, como un pacto,
donde Él se preocupa día a día por nosotros. ¿Por dónde me quedé? 30 o 31. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus lugares, tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. O sea, no eres una ramera, eres una adúltera. Mujer adúltera. Porque la prostituta, ese es su trabajo, ¿verdad? Estar con uno y con otro. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes. Supuestamente, ¿quién tiene que dar los presentes? ¿El hombre o la mujer? Pero Israel, ¿qué hizo? A ella la que daba, a sus amantes, ¿verdad? A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por lo tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán en tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará en ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos,
ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni maldad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver a los cautivos de cautiverio entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveráis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos los lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Ve la gracia? ¿Ve la gracia? Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas tus hermanas, las mayores que tú, las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Y ese es el nuevo pacto, ¿verdad? Bendito sea Jesús y su sangre. Verdaderamente necesitamos de la gracia de Dios día a día, porque nosotros nos desviamos fácilmente, ¿verdad? Fácilmente. Incluso hay una oración modelo que el Señor Jesús: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Somos muy fáciles para desviarnos y cometer adulterio delante del Señor. Somos muy fáciles para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Lo ha hecho en Cristo Jesús. ¿Por qué traje todo este texto? Si ve la relación, ¿quién enseña lo que es el matrimonio? Es Dios. No es lo que dice el gobierno. Si el gobierno acepta o aprueba la unión libre, ¿eso dice el Señor? No dice el Señor. Cuidado caigamos en esos errores doctrinales de decir que la unión libre es bíblica. No. Matrimonio es pacto, juramento y hasta la muerte, ¿verdad? Así es el Señor.
Un pacto no es una mera promesa, no es algo a la ligera. Es una promesa con compromiso certificado público y formalmente mediante un juramento. Veamos un pasaje bíblico, Génesis 26, 28. No como dicen por ahí, vamos, te saco cuarto aparte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y le hablo así a las jovencitas de aquí. ¿Qué es eso que te saquen cuarto aparte? ¿Ah? Te vas a dejar llevar por eso. Vamos, te saco cuarto aparte. ¿Qué es eso? Ahí ya te das cuenta el hombre que tienes. Ahí, de ahí, te vas dando cuenta el hombre, entre comillas, de tu vida, que quiere sacarte cuarto aparte. Génesis 26, 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron en paz. Si te das cuenta, para algo sencillo en esos tiempos, ¿qué hacía? Juramento, pacto, tú eres un hombre de Dios, etcétera, etcétera. Y ahí está acordado, o sea, es algo formal. Esto quiere decir, el carácter público y formal de los tales pactos está indicado por estar frecuentemente acompañados en la Biblia por la presencia de testigos. Acuérdate, siempre dice la Biblia 2 o 3 testigos. Cuando te casaste en el registro civil, ¿llevaste los testigos? Claro, porque si no, no te casan. ¿Me explico? Tiene que haber testigos. Aunque sea el guardia, venga para acá, por favor, y séame testigo ahí. Hay varias, y hay, los matrimonios son acompañados por testigos. Hay señales tangibles o símbolos, ¿verdad? ¿Qué significa este símbolo? Son símbolos tangibles, son cosas culturales. Siempre ha existido símbolos, señales de que esto significa una alianza, un pacto eterno, o sea, hasta que la muerte nos separe aquí en la tierra. Hay varias consecuencias importantes que surgen de la identidad del matrimonio. Y esto es interesante. La unión sexual no constituye un matrimonio. ¿Está bien? Yo una vez aconsejaba a una señora, no era cristiana, y el hombre que tenía al lado la maltrataba. Y ella pedía consejo por su relación. Vivían los dos juntos y él la maltrataba. Dice, muchas veces dice, nunca asumas. Yo tengo un problema que yo asumo. Entonces yo asumía que eran casados. Me olvidé de preguntar. Me olvidé. Y yo habla desde el enfoque matrimonial. Y bueno, yo, la gracia y la misericordia de Dios, pregunta si son casados. Digo, ustedes, una pregunta, ¿ustedes son casados? No, solamente estamos unidos. ¿Y usted por qué le aguanta tanto a un enamorado que la golpea? ¿Por qué le aguanta tanto? Que hay una confusión pensar
que la parte sexual incluye el matrimonio. Hay una confusión en ese tema. La unión sexual no constituye un matrimonio. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. El matrimonio lo que lo constituye es un pacto matrimonial. De hecho, es tanto así el caso que en la Biblia 2 personas estaban consideradas como casadas ante la ley, aunque todavía no habían estado unidas sexualmente. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? José y María. No habían tenido sexo todavía. En los matrimonios judíos, el pacto se hacía a menudo algún tiempo antes de que se consumara el matrimonio, pero tales hombres y mujeres estaban considerados como casados. Deuteronomio 22:24, Oseas 2:16, Mateo 1, 18 al 20, 24. Por esta razón, la fornicación cometida después de los desposorios, cuando se hacía en el pacto matrimonial, o sea, que en esa parte de desposamiento, si tenían relaciones, eso era fornicación, porque todavía no había llegado al matrimonio. Entonces, en el tiempo de desposamiento, si ellos dos se adelantaban con la relación sexual, eso era considerado adulterio y juzgado bajo la ley de Deuteronomio 22:29. Esto quiere decir que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Por lo tanto, la unión libre es pecado. La relación sexual entre 2 personas que no se han jurado solamente un pacto patrimonial en una transgresión es una transgresión delante de la ley de Dios. No arrepentirse de tal transgresión tiene como resultado inevitablemente la experiencia de la ira de Dios en el infierno. ¿Qué dice Dios? Que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, Efesios capítulo 5 del 5 al 7. En nuestra cultura se habla de la unión libre, pero a la luz de las Escrituras es pecado delante de Dios. Amén. Vamos a tomar las preguntas. ¿Cuáles son los 2 fundamentos bíblicos para el divorcio? Abandono, adulterio y abandono. Pero aún así, hay la posibilidad, el tiempo para perdonar, ¿verdad? Aún así, aunque lo permite la Biblia, pero también puede ser imprudente hacerlo por cuestión de coraje del momento. Claro está, nadie le indica que no, claro que sí. Es permitido, pero muchas veces muy rápido puede ser imprudente. Porque la otra persona puede venir en arrepentimiento. Aunque está en su derecho, ha roto el pacto, está en su derecho de divorciarse. Oremos.